Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenidos a Quantum Jump. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy ¿es la ayahuasca una buena solución? Rompiendo mitos de la cordillera de los Andes. Muchas personas esperan alcanzar el estado de desarrollo espiritual e iluminación mediante el uso de hierbas o plantas maestras como la ayahuasca. Esta creencia sobre esta hierba, que se ha vuelto extremadamente conocida y famosa en todo el mundo, por supuesto, los Estados Unidos de América y muchos países europeos, Alemania, Inglaterra, Holanda, España, que necesito por esta razón hablar verazmente sobre sus poderes y efectos. Miles de personas con buenas intenciones pero con una idea, meta o esperanza falsa, llegan diariamente al Cusco, la selva amazónica del Perú, para ingerir esta hierba y gastan una pequeña fortuna con la esperanza de que una hierba sea una cura para cada enfermedad o adicción y también otorgue la iluminación. Hay una gran tergiversación de cómo son realmente las cosas y los guardianes de los códigos en la cordillera de los Andes, las personas más sabias que han vivido allí, donde yo también he vivido toda mi vida, estuvieron plenamente conscientes de este gravísimo error. Desde el comienzo de mi viaje espiritual, cuando consulté a quien me entrenó los 8 códigos de la vida sobre estas plantas, me advirtió sobre este problema. Las hierbas y plantas que usan los chamanes locales, que son nativas de las selvas de América del Sur, son consideradas plantas sagradas o plantas maestras y deben ser tratadas siempre con gran respeto por quienes las consumen como medicina. Pero nunca, ni por un momento, nadie debiera considerarlo como un atajo al cielo, ni como una droga recreativa. Ninguna de estas creencias tiene nada que ver con los propósitos reales y útiles que encierran estas plantas sagradas que nos fueron entregadas por la gran madre naturaleza. He preparado específicamente esto como una disertación breve sobre la planta maestra llamada ayahuasca para enseñar a aquellos que tienen este mismo error en sus mentes, como yo también lo tuve al principio de mi vida como un adolescente, y a los millones más que necesitan disipar este error de sus mentes para ahorrarles muchos esfuerzos, sacrificios y gastos infructuosos que de otra manera podrían llevarles a pérdidas, frustraciones y peligros completamente innecesarios. La toma de la ayahuasca solo es recomendada por un verdadero maestro como un apoyo a tratamiento psicológico, en los casos de adicciones, alcoholismo, depresión muy intensa o enfermedades psicosomáticas. Es una herramienta valiosa y extraordinaria para estos casos, cuando se encuentra bajo la guía de un verdadero experto. Y, mejor aún, ese experto debe estar acompañado por un equipo médico, en caso de que algo salga mal. En muchos de esos casos se han logrado buenos resultados para el paciente, pero también ha habido muchas fallas que la gente desconoce. Lo que realmente hace la ayahuasca es llevar a una persona que consume la hierba a una experiencia muy similar a la muerte física. Quizá esta sea la razón por la que llegó a confundirse en la mente de millones con una hierba que causa la iluminación espiritual, porque después de la experiencia de la muerte llega un renacimiento y una renovación, pero eso nunca ha sido el caso de la ayahuasca, jamás. Quienes conocen y viven en los Andes saben que la ayahuasca es un buen remedio para algunas enfermedades mentales, bajo el cuidado de un experto y apoyado con un equipo médico. Conversando con algunos médicos que conocí en Cusco, me contaron
de doctor a doctor, que una gran cantidad de experiencias frecuentes que han tenido ha sido salvar la vida de numerosos turistas, especialmente adolescentes o jóvenes ingenuos, europeos y americanos, que prueban la hierba y llegan al hospital a morir por los efectos que esta hierba causó en sus cuerpos. Esto es algo que los periódicos locales o los canales de televisión no van a decir, ya que podría impactar el lado comercial y el turismo. También tengo amigos que son los mejores expertos en el uso de esta hierba en la ciudad de Cusco, Perú, y los que son muy cautelosos sobre quién va a tomar la hierba y los que nunca deben consumirla. Pero en la jungla se encuentra mucha gente ignorante, indígenas, a las que no les importa si la hierba le hará daño a alguien o no. A ellos les importa principalmente la cantidad de dólares que tienes en tu bolsillo. Y numerosas personas desaparecen también, para no ser encontradas nunca más. Hay una máquina comercial que atrapa. Y por eso es necesario hacer estas advertencias. Así que ten cuidado si alguna vez pensaste en tener esta experiencia con ayahuasca. Es algo que debes considerar con cuidado, como explicaré y estoy explicando. Y presta atención a lo que estoy diciendo en este programa, porque realmente quiero iluminar a otros sobre la verdad y mostrarles los peligros y desenmascarar la falsedad. Quienes la consumen y también quienes sugiero aquí en este programa que deban probar la hierba, observan cuando la toman los recuerdos que pasan frente a sus ojos mentales. Estos recuerdos son eventos muy vívidos y notables de sus vidas. Están asociados con sus problemas y sus dificultades, tal como sucede en una experiencia cercana a la muerte. Lo que realmente ocurre es el acceso a la base de datos inconsciente o del subconsciente con todo su contenido de experiencias pasadas mediante el uso de la planta, que es similar a la experiencia cercana a la muerte. En la mayoría de los casos, la ayahuasca también provoca una serie de síntomas físicos muy desagradables, como vómitos y diarrea, debido a que es una verdadera purga de traumas del pasado. Estos se ven vívida y dramáticamente con los ojos de la mente, y debido a que también provoca la liberación de energías estancadas y emociones atrapadas en la persona, el cuerpo y la mente se ven profundamente afectados. Y lo obligan a uno a lidiar con todo lo que está en la raíz de sus problemas y angustias, como las adicciones, el alcoholismo, la depresión o las enfermedades psicosomáticas. He practicado la hipnoterapia, que es coaching de vida y la PNL, con sus limitaciones que ahora hemos mejorado añadiendo los 8 códigos de la vida. Y hemos transformado en los estados crepusculares de la mente y el método Michain, pero he practicado disciplinas terapéuticas por más de 30 años y trato muchos casos de adicciones, depresión y alcoholismo con los estados crepusculares de la mente, mal llamada hipnoterapia. Y he recomendado el uso de ayahuasca a algunos de mis pacientes bajo el cuidado de los expertos que ya he señalado, en aquellas situaciones en que son de naturaleza extremadamente graves. Para aquellos que pensaron que la ayahuasca los conduciría a la iluminación, les hago saber estas palabras, les envío estas palabras con todo mi corazón, con toda mi deseo de ayudarlos. Mi maestro en los códigos de la vida, uno de los guardianes de los códigos más sabios que hayan existido en la cordillera de los Andes, me habló hace muchos años cuando le pregunté sobre la posibilidad de la iluminación con esta hierba, porque a una temprana edad también tenía las mismas creencias falsas sobre los poderes de esta hierba, y me dijo que dejara de pensar en esa falsa creencia para siempre, de que la ayahuasca tiene la capacidad de provocar la iluminación. Es completamente absurdo. Esa fue la palabra que usó. Dijo que debía solo referirme o hacer lo que han hecho todos los verdaderos maestros de la sabiduría si yo deseo tener ese logro, que debería abrazar el Aini, el sexto código de la vida, aprecio, valoración, gratitud de todo, y el Munay, el amor desde el corazón, en lugar de tratar de tomar el cielo por la fuerza, o por asalto, o por un camino inmediato al cielo, porque no existía. Es un error, es falso. Dijo que debería abrazar la sagrada reciprocidad de las energías del universo, como lo han hecho todos los verdaderos guardianes de los 8 códigos, y escalar
la escalera de los 7 peldaños de la conciencia, como han hecho los grandes maestros durante incontables siglos, para alcanzar los niveles más altos de conciencia. Me dijo que solo el Aini y el Munai, los códigos de la vida, son los pasos iniciales que debe dar alguien que quiera alcanzar la iluminación espiritual y llegar a los diferentes grados de conciencia de la experiencia humana. Son los pasos iniciales. Esto es algo que todos los guardianes de los códigos reales y serios conocen. Y por eso han hecho este resumen de sabiduría de una civilización avanzada del pasado a través de los 8 códigos de la vida. Pero esto es algo que jamás se podrá lograr con una hierba, independiente de cuán poderosa sea como medicina física o mental. En resumen, este es el mismo mensaje que recibí al inicio de mi formación espiritual, mental y de vida por un gran guardián de la sabiduría de los Andes, y es el mismo mensaje que estoy transmitiendo aquí para disipar todo tipo de errores y todas falsas creencias. Como dije, también pensé yo que la ayahuasca me otorgaría la iluminación espiritual y los niveles altos de conciencia cuando uno era un adolescente, pero mi maestro me corrigió ese error y aprendí la verdadera realidad. Y es que solo los 8 códigos de la vida y el escalar la escalera de los 7 peldaños de la conciencia es lo que te va a dar no solo éxito y una vida extremadamente feliz en cualquier parte del mundo que vivas, sino también la iluminación espiritual y los grados más altos de conciencia que un ser humano pueda obtener. Cualquier otra cosa contada por otros viviendo en los Andes o habiendo visitado la zona de los Andes por poco tiempo, puedo decirte positivamente y con extrema seguridad que es engaño y falsedad por parte de personas que quieren tu dinero y no están interesadas en tu bienestar real para nada. Ni siquiera les importa si mueres o no. Solo se preocupan por tu dinero y te consideran muy ingenuo y estúpido si lo haces. Créeme, esta es la verdad. Y si esto te duele, la verdad a veces es dolorosa, pero te libera. Y te libera de muchos peligros y de muchos engaños. Si no me crees, recuerda que nací en los Andes, sé perfectamente bien quién es quién en la cordillera de los Andes, y he conocido al más destacado y fui entrenado por él, por el más destacado sabio maestro guardián de los códigos de la vida que he podido encontrar en esta existencia. Y yo mismo soy un guardián de los códigos. Este es el camino que me enseñaron y también yo se lo enseño a otros, disipando los errores más frecuentes en la mente de quienes miran hacia la antigua tradición de los Andes para el desarrollo espiritual y la iluminación. Lo repito nuevamente, si realmente quieres obtener resultados espirituales y has estado usando ayahuasca creyendo que esta planta maestra podría ayudarte a alcanzar esa meta, ya conoces los errores de esa falsa creencia. Corrige las falsas creencias y errores ahora y apártate de la ayahuasca y abraza los 8 códigos de la vida y avanza a través de la escalera a los 7 peldaños de la conciencia, que en quechua se llamó Canchis Patañán. Allí encontrarás lo que has estado buscando todo el tiempo. Esto te ayudará a adquirir todas tus metas materiales y también aquellas metas espirituales que buscas. Ahora voy a romper algunos mitos creados en torno también a otros misterios o mitos que existen sobre los Andes. A través de las últimas décadas he visto a miles de personas viajar de todo el mundo a los Andes. Sienten que la India y el Himalaya perdieron el poder espiritual que alguna vez tuvieron y esa fuerza espiritual se trasladó cada año más y más a los Andes. Esas miles de personas de todas partes del mundo buscan iluminación espiritual, guía y sabiduría. También quieren responder muchas preguntas sobre sí mismos, sobre sus vidas y encontrarle un sentido a la vida. Y ahora viajan a los Andes, como lo hacían antes, mucho tiempo atrás, a la India. Y comienzan a preguntarse, ¿quiénes son los maestros que viven en los Andes? Y la mayoría de ellos no tienen la menor idea y viajan a los Andes, al Cusco o al Valle Sagrado de los Incas, encuentran a cualquiera que se cruce en su camino y se diga maestro y los siguen. Los supuestos maestros muchas veces son personas más ignorantes que aquellos mismos que los siguen. Recuerda, yo nací en los Andes, fui formado por el mayor maestro de sabiduría y guardián de los 8 códigos de la vida que alguien pudiera encontrar en los Andes a la edad de 12 años y sé perfectamente quién es quién en el mundo espiritual y místico de la cordillera de los Andes. Y en los Andes puedes encontrar 3 tipos diferentes de individuos
a quienes la gente puede llamar maestros. Pero hay que ser cautelosos al darle ese título a alguien que no haya recorrido la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Y en otro programa voy a hablar solamente sobre esta escalera de los 7 peldaños de la conciencia con detalles, de la cual muy pocos han escuchado alguna vez siquiera hablar. En estos instantes voy a mencionar a quienes las personas llaman maestros espirituales en los Andes, en orden de menor importancia y sabiduría y de grado de conciencia y logro espiritual, a aquel de mayor importancia, sabiduría y grado de conciencia y nivel espiritual. Primero, el nivel más bajo. En ese nivel se encuentran los chamanes andinos. Están en el nivel inferior, el lugar más bajo de la jerarquía. En el segundo nivel intermedio, están los pacos o sacerdotes andinos. Y en tercer nivel, la jerarquía más alta, ¿cierto?, están los guardianes de los códigos, que están en el nivel más alto de esta jerarquía. La gente común ha oído hablar principalmente de los chamanes, pero un grupo menor, aquellos un poco más eruditos y informados, han oído hablar de los pacos o sacerdotes andinos, y casi nadie, muy pocos, pero muy pocas personas, han oído hablar alguna vez de los guardianes de los 8 códigos de la vida y de los maestros iluminados del cuarto, quinto, sexto y séptimo niveles de conciencia. Es decir, de aquellos que han escalado la escalera de los 7 peldaños de la conciencia, que permite llegar al pináculo del desarrollo de un ser humano. Podríamos decir que en el extremo de esa escalera superior, uno llega a ser suprahumano. Y más allá todavía. Probablemente los únicos que han oído hablar de este último grupo, guardianes de los códigos, son los que están escuchando mi programa de radio en Healthy Life en California, y también aquellos que escuchan mis retransmisiones al español y los que han estado leyendo mis libros. Y la confusión es mayor aún, ya que algunos pacos o sacerdotes andinos, un grupo muy pequeño de ellos, también fueron entrenados como guardianes de los códigos de la vida y comenzaron a escalar algunos peldaños de la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Y esos son solo los que han alcanzado un nivel superior de conciencia. El resto, que son los que solo practican la antigua religión del sacerdocio inca, no han pasado jamás más allá del tercer nivel de conciencia. La mayoría de los pacos o sacerdotes andinos son solo eso, sacerdotes similares al sacerdote católico o un pastor o ministro o reverendo en las iglesias cristianas, especialmente en los Estados Unidos. Ellos, estos sacerdotes andinos o pacos, practican la antigua religión del sacerdocio inca, como se hacía siglos antes de la llegada de los conquistadores a América, antes del siglo XVI de la era cristiana. Así que ten en cuenta que un grupo muy pequeño de sacerdotes andinos también supieron de los códigos de la vida, pero muy raro. Y son solo aquellos que pudieron alcanzar el cuarto nivel de conciencia, porque sí escucharon hablar y también avanzaron a través de los peldaños de la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Pero la mayoría de ellos, los pacos andinos, los sacerdotes que caminan por las cordilleras de los Andes, especialmente hoy en las zonas de Perú, Ecuador, Bolivia, pertenecen a un nivel que está por debajo del cuarto grado de conciencia. Y por lo tanto nunca han oído hablar de ningún código de vida ni de ninguna escalera de 7 peldaños. La mayoría de ellos solo viven en el tercer grado de conciencia de la humanidad. Los chamanes y pacos o sacerdotes andinos se encuentran en los niveles inferiores de la conciencia, por lo tanto, por debajo del tercer grado de conciencia. Pero el guardián de los 8 códigos de vida empieza por el tercer grado de conciencia de la escalera de los 7 peldaños y luego avanza hacia el cuarto y busca obtener luego los superiores, el quinto, el sexto y el séptimo, lo más alto que puede imaginar un ser humano que vive en el planeta. Y ese fue el camino recorrido, esta escalera de 7 peldaños, y los niveles alcanzados también por algunos de los más altos maestros de la humanidad a lo largo de la historia humana. Allí puedes poner a todos esos maestros que consideramos avatares o que han sido guías de la humanidad, enormes, como Jesucristo, Hermes Trismegisto, Zaratustra, Krishna, Apolonio de Tiana y varios más, Plotino, que han alcanzado el sexto y séptimo niveles de conciencia.
Voy a comenzar ahora hablando de los dos primeros grupos. Voy a hablar de los chamanes y los pacos o sacerdotes andinos, aquellos que están en los niveles inferiores, en la conciencia. Y dejaré a los maestros de los 8 códigos, los que buscan subir la escalera a los 7 peldaños, para el final. La diferencia entre un chamán y un sacerdote andino paco es tan grande como la diferencia, haciendo una analogía grotesca, ¿cierto?, entre un caballo, ¿cierto?, y una cebra, que se parecen, pero son diferentes, ¿no? Un chamán es alguien que usa medicina a base de hierbas y sustancias alucinógenas, generalmente podríamos llamarle droga en un lenguaje moderno, para entrar en trance y viajar a través del mundo espiritual o de las visiones espirituales. El chamán no tiene formación formal o entrenamiento como el sacerdote andino o el paco del sacerdocio inca de los Andes. Pero ahora voy a hacer un descanso por un instante y volveré para ilustrar respecto a estas ideas y aclarar en la mente de las personas todas las falsedades y romper todos los mitos que existen. Así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andesquantumjump.com. That's andesquantumjump.com. Most people believe the game of life is being played like blackjack, when in fact it is poker. You'll have a chance to start winning when you learn the 8 codes of life. They explain how your problems are created and how to solve them. Dr. Rod Fuentes' book, Spiritual Dad, Poor Dad, teaches you the true rules with unique meditations to help you manifest health, wealth, love, and much more. Get your copy of Spiritual Dad, Poor Dad by Dr. Rod Fuentes at Amazon.com and begin to win the game. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andesquantumjump.com. Look under courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andesquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Hola a todos y bienvenidos a Quantum Jam nuevamente. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy ¿es la ayahuasca una buena solución? Rompiendo mitos en la zona de los Andes. El sacerdote andino opaco del sacerdocio inca de los Andes respeta las tradiciones, incluidas los chamanes amazónicos, pero no consumen ningún tipo de droga o planta maestra. No la necesitan. Como todos sacerdotes aprendieron a ejercitar habilidades espirituales a través de años y años de oraciones, de rituales, de formación en el sacerdocio andino, de prácticas sacerdotales, y aprendieron sobre el conocimiento de la sanación a través de rituales y oraciones, como hacían antiguamente los primeros sacerdotes cristianos, que también hacían oraciones y rituales y se dedicaban a la curación, como puedes ver en la Biblia, y también a despertar centros espirituales que le permitían visiones y le permitían experiencias que no son del nivel de la dimensión física, pero a través de prácticas místicas y rituales, no a través de plantas o alucinógenos o drogas. Un chamán, por otro lado, es alguien que no ha tenido un entrenamiento formal y se ha hecho a sí mismo como chamán, y en la mayoría de los casos el chamán nunca ha tenido un maestro que lo haya entrenado, se entrenó a sí mismo improvisadamente. Su entrenamiento es completamente empírico. Muchas veces fueron psíquicos que entraron en contacto con los espíritus de la naturaleza o las plantas de la jungla y aprendieron de esos espíritus de la naturaleza y los poderes de las plantas.
lo cual es un camino muy peligroso, muchas veces usando drogas de esas mismas plantas para ciertos propósitos. Los sacerdotes y sacerdotisas andinas o pacos, por el contrario, recibieron un entrenamiento formal de la escuela de sacerdotes. Y no solo son indígenas, entre ellos el día de hoy, también se encuentran algunos occidentales. Yo he visto sacerdotes andinos españoles, me he encontrado con alemanes, con norteamericanos, occidentales que han entrenado su mente en el sacerdocio inca, para también conocer los rituales de la zona, para poder curar a otros, como hicieron los sacerdotes, primeros sacerdotes cristianos, según el mandato bíblico de que cura al enfermo y predica la palabra, y también para despertar ciertos centros cerebrales dormidos y algunos ñawis, que son lo que podemos llamar centros en nuestra burbuja de energía, que son similares a los chakras en la India, que están normalmente dormidos en las personas. Junto con esto hicieron prácticas para modificar su esfera de energía luminosa de manera que pudieran adquirir ciertas capacidades curativas. Algo que también consigue el guardián de los códigos, pero que no se apega al dogma del sacerdocio inca. Es parecido entonces, nuevamente repito, a los primeros sacerdotes de la religión cristiana, que tenían prácticas religiosas que despertaban a través de oraciones o de prácticas místicas algunas habilidades psíquicas y chakras o centros de actividad no física en el pasado, en la primera era de los cristianismos, ¿no? Y también lo he visto yo en algunos magos de Oriente y Occidente que he conocido, en Europa y en Estados Unidos. Los sacerdotes andinos o pacos son descendientes del sacerdocio inca. Los chamanes, en cambio, son descendientes de tradiciones de las tribus, de la jungla, de la selva. Los chamanes que no han sido entrenados necesitan y dependen de sustancias para acceder a estas realidades espirituales, porque no tienen entrenamiento. Y considero muy importante entonces detenerme aquí y hacer nuevamente una aclaración sobre las sustancias y plantas maestras que usan los chamanes de las tribus del Amazonas. Los pacos, por otro lado, nunca se llaman a sí mismos chamanes y se molestan mucho cuando la gente los confunde con los chamanes. Ahora se han ido acostumbrando un poco porque tanto los confunden que ya ellos no dicen nada ni reclaman. Pero ellos se llaman pacos o sacerdotes andinos. La palabra paco significa sacerdote y curandero que renació. Y no les gusta, especialmente en los primeros tiempos, cuando los llaman chamanes, porque los consideran una especie de insulto. Es un insulto para ellos, porque ellos han sido entrenados, y el chamán no, es un autodidacta. Es como llamar autodidacta a un ingeniero que estudió en la universidad. No le va a gustar, ¿cierto? Pero hoy día se han acostumbrado, porque ya es tanta la gente que los confunde que ya ellos, ya como que les da lo mismo. Para que los occidentales entiendan y categoricen la palabra paco, es algo nuevo para ellos también, como dije, es algo nuevo, ellos conocen los chamanes. Estos sacerdotes o sacerdotes andinos han sido erróneamente llamados chamanes, ¿cierto? Porque es algo nuevo para los occidentales. Y la mayoría de la gente en la sociedad occidental piensa que un sacerdote es alguien que solo reza o enseña en una iglesia, porque eso ocurre generalmente en Occidente y Oriente. Pero los sacerdotes y sacerdotisas andinas caminan en contacto más bien con la naturaleza, como lo hacen los chamanes, y ahí se confunde, ¿cierto? Teniendo una estrecha relación con el mundo de las energías vivientes. Ellos saben de la energía del Kausai o el primer código de la vida, saben que existe esta energía creativa y caminan en contacto con múltiples seres de la naturaleza y el universo. Por eso también los occidentales los confunden con los chamanes, además que se visten muy parecido. Usan el mismo chuyo, que es el gorrito andino, y un manto o un poncho. Entonces se parecen bastante y usan también chalas normalmente si son indígenas. Y muchos occidentales piensan entonces que las drogas o sustancias que usan los chamanes, cuando hablemos de los chamanes ahora, son equivalentes a los alucinógenos o estimulantes que se usan en Occidente. Me refiero a las drogas que se usan para divertirse o para darse el gusto, las drogas que hacen pasar un buen rato, aunque a veces tampoco es muy buen rato, ¿cierto? La imagen clásica de un grupo de hippies disfrutando de una buena fiesta con amigos, usando LSD, cocaína, heroína, metanfetamina o marihuana, para divertirse, relajarse o estimularse. La verdad es completamente diferente. Las sustancias que consumen los chamanes
son tremendamente potentes. Los chamanes de la selva sudamericana son consideradas plantas sagradas que deben ser tratadas con respeto por el chamán y quienes las consumen como medicina. Ya he dicho que hay que tener mucho cuidado con ellas desde un comienzo. Y se usan, como yo he explicado, y las recomiendo para las adicciones, depresión o enfermedades psicosomáticas muy serias, porque su ingestión lleva a la persona a tener una experiencia muy fuerte y dramática, a menudo una experiencia muy dolorosa y agonizante. Si tú hubieras estado como he estado yo en las sesiones de ayahuasca, es realmente dramático ver cómo la gente grita y se revuelca en el suelo. Y también, en muchas veces, en el caso de la guachuma, que son sustancias a las cuales hay que tenerle mucho cuidado y no deben usarse sino por prescripción médica y con la supervisión de médicos. Entonces, esta experiencia puede ser muy peligrosa y debe ser vigilada por expertos, y yo sugiero siempre con personal médico de apoyo que controle todo esto, porque alguien se puede morir en esa experiencia, créeme, ha pasado muchísimas veces. La planta más conocida es la ayahuasca y secundariamente la guachuma o la hierba San Pedro, el cacto de San Pedro también se le conoce. Pero como comenté, la ayahuasca es más potente y llevará a una persona a una experiencia similar a la muerte física. Quienes la consumen ven pasar frente a sus ojos mentales toda su vida. Esto también se relata de que le pasa a quienes tienen la experiencia de la muerte y han regresado, que relatan haber visto toda su vida frente a ellos los más mínimos detalles, porque están accediendo a la base de datos de la mente subconsciente, que tiene todos los registros de experiencias pasadas. En la mayoría de los casos, la ayahuasca también produce una serie de síntomas físicos muy severos, desagradables, como diarreas ahí mismo, y vómitos, y dolores corporales, agonía, alteración del ritmo cardíaco y hasta el paro cardíaco. Esto se debe a que es una verdadera purga de traumas del pasado, energías y emociones estancadas durante años dentro de la persona, que salen de golpe, y por eso su consumo solo lo recomiendo como apoyo al tratamiento psicológico en el caso de adicciones, alcoholismo, depresión muy severa o enfermedades psicosomáticas, pero para ningún otro efecto. En el tema del chamanismo, estas sustancias tienen un historial de ser utilizadas exclusivamente con fines culturales, mágicos. Para aclarar a quienes cometen el gran error de confundir a un sacerdote andino Paco con un chamán de la selva, lo cual les molesta muchísimo, a menos que ya esté tan acostumbrado a que no le moleste. Esta es una gran confusión que se ha vuelto común y ha ocurrido la mayor parte del tiempo de manera accidental o simplemente por desinformación, esa confusión entre chamán y Paco. Pero en otros casos ha sido realizada intencionalmente y comercialmente por occidentales sin escrúpulos que han tratado de confundir a las personas, de preferencia en los Estados Unidos y Europa, con el propósito de sacar algún provecho de esta idea. Yo nací en la cordillera de los Andes, chilenos, a pocos kilómetros de donde el gran Inca, hace más de 500 años, pasaba regularmente 2 años de vacaciones. Y aunque mis padres son de ascendencia española europea, yo soy un occidental, por lo tanto, y mi educación se dio íntegramente en la formación de un occidental con profesores europeos españoles. Me crié como cualquier otro niño europeo en mi formación externa, como occidental. Pero después de estudiar los 8 códigos de la vida desde los 12 años e iniciarme en la escalera de los 7 peldaños de la conciencia, que es el nivel más alto de todo, no solo en los Andes, sino en todo el planeta, también me interesé en conocer y pasar por los ritos formales y entrenamiento de un sacerdote andino, y tener ese título de Paco o de sacerdote andino como cualquier otro. Pero eso ya fue como adulto, porque quería familiarizarme con el sacerdocio de los incas, también para estar informado y poder guiar a otros, como estoy haciendo por ejemplo en este programa. Pero ya los que me escuchan saben que mucho antes, a la edad de 12 años, comencé mi entrenamiento verdadero y real, como guardián de los 8 códigos de la vida, el peldaño más alto de la jerarquía mental y espiritual de los Andes, del cual voy a hablar a continuación. Pero que, a su vez, el estudio de los códigos de la vida es el primer peldaño en la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Sin el entendimiento de los 8 códigos de la vida, no puedes abrir esa escalera. Está cerrada. Si vives bajo la burbuja cultural de Occidente con sus paradigmas limitantes.
Mi propósito aquí es aclarar todo esto a las personas que han oído hablar de las poderosas fuerzas espirituales de los Andes, que están hoy día trasladadas completamente de los Himalayas a los Andes, y quienes desean viajar a la zona en busca de sabiduría para estar bien informados. Deseo ayudarles a ellos antes de que lo hagan y hacerles saber la verdad y disipar las muchas falsedades y mitos erróneos, porque se van a encontrar con grandes problemas si no están informados, y se van a encontrar con grandes desilusiones si no topan con la gente adecuada. Y hacerles saber entonces y disiparlas en muchas falsedades y mitos erróneos que cometen graves errores aquellos que ignoran y que viajan solo creyendo que van a encontrar allí un Shangri-La esperándolos, esa tierra mítica de la India, ¿no? Porque podrán arrepentirse mucho, pasar experiencias que nunca van a olvidar, traumáticas y dramáticas, y evitarse esos peligros y ahorrarse molestias, gastos innecesarios y hasta arriesgar su vida si ignoran esta información. Ahora tomaremos un descanso nuevamente y volveremos con más, así que quédate conmigo. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at AndesQuantumJump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit AndesQuantumJump.com and look for your personal energy bubble. Reach your health and fitness goals. Whether you want to lose weight, learn to dance, build muscle, or just live healthy, Beachbody gives you unlimited access to the nation's most popular fitness and weight loss solutions. Visit our advertiser page and click on Beachbody now. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at AndesQuantumJump.com. That's AndesQuantumJump.com. Everyone is brave as they navigate these uncharted waters of change. To be part of the solution and not the problem, stay positive. It makes a difference for your family, friends, and community. Take a break from the dark side. Uplifting and enlightening. Listen to the positive side of podcasts. hrnradio.com. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi programa Quantum Jump, Salto Cuántico. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy ¿es la ayahuasca una buena solución? Rompiendo mitos de la cordillera de los Andes. La referencia que he hecho en el título del tema de hoy a las plantas maestras como la ayahuasca y a los errores en la mente de personas mal informadas, ya lo señalé en los primeros segmentos anteriores de este programa, porque ellos estaban equivocados creyendo que esta planta puede conferirle desarrollo espiritual. He aclarado que su uso real, su verdadero propósito y su mérito es como medicina. Saber esto aclara las cosas y ahorra a la gente enormes gastos y sufrimientos y peligros al intentar buscar algo en el lugar donde no existe. Otro gran error y falso mito andino que cometen muchas personas es confundir a un sacerdote andino opaco, descendiente del sacerdocio de los incas, con un chamán o un hombre de la selva. Existe una confusión demasiado común entre las masas que ha ocurrido la mayor parte del tiempo accidentalmente o por desinformación. Ellos creen que son lo mismo, las personas, y que no existe diferencia entre un sacerdote inca y un chamán andino. Es la misma falsa creencia que ocurre también en el consumo de ayahuasca y la obtención de la iluminación. Esto ha sido realizado a propósito y comercialmente por occidentales, especialmente occidentales, sin escrúpulos.
El sacerdocio andino es descendiente directo del sacerdocio o de la clase de los incas del pasado, que aún existen y han tenido bajo su custodia las tradiciones y rituales del sacerdocio inca de los Andes durante casi 500 años después de la destrucción del imperio inca. La palabra Paco es quechua y proviene de la palabra Pacocha, que es el potro de alpaca recién nacido. Es un símbolo de haber nacido en el mundo completamente puro, inocente y con la lana más suave, cuando estos animalitos dan sus primeros pasos en el mundo. Y ellos nacen como sacerdotes o sacerdotisas, pacos. Los pacos luchan por caminar en este mundo como un bebé recién nacido o un potro de alpaca, inocente, que sin miedo ve el mundo a través del corazón, con pureza, suavidad y alegría. Llamarse Paco en los Andes significa caminar en la tradición sacerdocio inca. Yo soy llamado Paco también, porque fui entrenado en estos mismos rituales y todo, pero soy un guardián de los códigos esencialmente y un viajero de la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Esto último es lo fundamental en mí, lo otro es un agregado. Y también ellos conocen entonces el universo de la energía viva de una manera ritual, que incluye la Tierra y los mundos que están alrededor nuestro, y son maestros en ese aspecto en la práctica ritual del primer código de la vida, el Kausai, y su uso ritual, esencialmente, a diferencia de los guardianes de los códigos, que todo lo focalizan hacia el incremento de la conciencia, las capacidades mentales y el uso del espíritu y la mente, y abrir puertas de realización interior. Un sacerdote, por el contrario, es simplemente o principalmente un curandero y servidor de la tierra. También es sabio en esos conocimientos, ¿cierto?, como curandero y servidor de la tierra, y con la medicina de energía a través del ritual, que ha pasado de Paco a Paco porque es un entrenamiento formal, durante cientos de años en las montañas de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Conservan sus prácticas especialmente para curar a otros de sus enfermedades físicas y ayudarlos con algunos problemas comerciales, problemas de relaciones, pero no le enseñan a la gente cómo recuperarse. Ellos hacen lo que hacen otras personas en el occidente, mantienen a la gente como lo hacen también los sacerdotes cristianos y también los sacerdotes musulmanes y los sacerdotes orientales, bajo la dependencia de ellos y de sus dogmas para estar bien. Esto es algo completamente diferente a un guardián de los 8 códigos de la vida, del cual estoy hablando ahora, en este segmento, que había reservado para ahora, ¿cierto? El guardián de los 8 códigos de la vida tiene como objeto liberar a otro de sus problemas, a través de los poderosos 8 códigos de la vida, y enseñárselos para que ellos se liberen a sí mismos, y no queden en dependencia de nadie, como lo haría un chamán o un paco. Ya distinguimos la diferencia entre chamán y paco, y ahora estamos distinguiendo la diferencia entre paco y guardián de los códigos. Y por eso es que un grupo muy reducido de pacos se ha convertido también en guardián de los 8 códigos de la vida. Porque la mayoría están más interesados en ser sacerdotes y ayudar a curar enfermedades y a practicar sus rituales, que en enseñar a otros cómo ayudarse a sí mismo, curarse a sí mismo o liberarse a sí mismo y expandir su conciencia. No podrían hacerlo porque los pacos no han expandido su conciencia. ¿Cómo pueden ayudar a otros a expandir la conciencia? Los sacerdotes andinos pacos son conocidos en los Andes como curanderos y guías. Lo primero se les aplica bien, pero lo segundo no, porque no enseñan a otros a liberarse. Pueden ser guías de alguien que quiere ser paco, también, pero no de la gente. Puedes contratar sus servicios, tú puedes pagar por sus servicios, y caminan como sanadores en contacto con la fuerza de la energía viva del universo, las montañas y la tierra, pero lo enseñan solamente a quienes van a ser pacos también como ellos. Y ellos, tú puedes pagar sus servicios, por ejemplo, para que canalicen una energía ritualística a través del ritual, para una enfermedad, o para ayudar a alguien, o para superar un problema económico. Pero no te van a enseñar cómo lo puedes hacer tú, como lo hace el guardián de los códigos, que te da las claves maestras de la vida. Algo que no tiene comparación, ¿no? Ahora, el paco entonces hace un viaje y un camino que es de servicio para los demás, y por lo tanto es muy loable. Es como los primeros sacerdotes cristianos, yo me lo imagino, ¿cierto?, curando a los enfermos, pero manteniendo a los enfermos también bajo sus dogmas y sus creencias, no liberándolos. Para ayudar, entonces, vive el paco,
para curar a los demás, y generalmente bajo un intercambio de dinero, se comunican con la energía viviente del universo a través del ritual y su altar físico portátil, porque lo llevan con ellos en un bolsito, que en los Andes se denomina Misha. Un guardián de los códigos o un estudiante de la escalera o 7 peldaños de conciencia puede conocer estos rituales y practicarlos, como yo lo he hecho. Y lo he hecho y lo conozco a profundidad. E incluso formarse como sacerdote andino opaco, como yo fui formado. Pero nuestro enfoque siempre será de liberar a los demás y no de hacerlos dependientes de uno, como hace el Paco chamán. Uno lo que hace es ayudar a otros a que escale esa escalera de los 7 peldaños de conciencia, por la cual escaló antes. Eso es lo que hace el Paco, y liberarlo, porque cada peldaño de esa escalera lleva un nivel de conciencia nuevo, mayor, hasta la liberación absoluta. Los Pacos, en este aspecto, ¿cierto?, te hacen dependiente de ellos, como cualquier sacerdote. No habiendo sido educados en los 8 códigos de la vida, tienen también creencias limitadas respecto al ser humano, al igual que ocurre con el mundo de Occidente, y los sacerdotes de Occidente, y los científicos de Occidente, y aquellos que crearon la PNL, y todos aquellos que viven en Occidente, porque viven dentro de una burbuja cultural que tiene y que habla de eficiencia y debilidad del ser humano. Esto ya lo he explicado en mis libros, ¿cierto?, y es el tema de muchos de mis programas, que es completamente opuesto a la visión de un auténtico guardián de los 8 códigos. Si tú encuentras a un guardián de los 8, o que alguien dice yo soy guardián de los 8 códigos, y te está haciendo dependiente de él, y no te está liberando, no está abriendo tu conciencia, no es un guardián de los códigos, es un impostor. La Micha, que es el altar que utiliza el guardián, el Paco, es un paquete personal de curación que representa simbólicamente para el Paco el universo. Y es la herramienta principal que algunos Pacos utilizan en su viaje hacia su destino, lo que les permite ayudar a otros. A través de este altar o Misha ritual, se logran diversas curas para sus semejantes, porque allí se practican los rituales de aquellos que les contratan para estos propósitos. La Misha contiene entonces, dentro de ella, diversas piedras curativas que los Andes se denominan cuyas, que significa afectos o amores. Yo tengo mi propia Misha y puedo enseñarle a otros cómo usarla, porque también fui nombrado Paco, pero eso es el sacerdocio inca, independiente a los guardianes de los códigos. La Misha entonces contiene estas piedras curativas, pero también otros elementos de energía personal, campanillas, plumas, que cuando se unen forman una herramienta energética de actividad curadora, parecida a una batería de poder. Las piedras curativas y los objetos que se encuentran durante su viaje por la vida son recolectados por el Paco y los ponen dentro de esta Misha o altar personal, que le permite a los Pacos mantener una conciencia de su pasado constantemente en su mente. Aquellos Pacos que yo conozco y con los cuales estudié los rituales de los Andes, algunos de ellos, por ejemplo, tenían condecoraciones que le habían dado, tenían hasta medallitas del colegio, porque para ellos representan momentos de su vida y para ellos representan un poder. Ahora, para su crecimiento, estos objetos que recolectan, ellos los consideran regalos de la tierra o del universo que van recogiendo en sus caminos como sacerdotes y curadores. Y saben que están unidos por filamentos de luz o energía viva, por el Kausai, a los lugares donde tuvieron ellos ciertas experiencias espirituales o de crecimiento personal. Y van tomándolas de diferentes lugares. Yo esto lo recomiendo también a algunos de mis estudiantes de los guardianes de los códigos o jardineros de la vida, que lo hagan porque es una muy bonita tradición. Un guardián de los códigos entiende esto y puede hacer uso de ello también, pero su objetivo es ampliar los niveles de conciencia. A un Paco no le interesan los niveles de conciencia. Se mueve siempre en el de conciencia inicial de un guardián. Es solamente el tercero nivel de conciencia, pero de allí no avanza un milímetro en su crecimiento mental ni espiritual. El poder personal del Paco consiste en viajar con experiencias de visión a los mundos de la energía viviente y recibir y dar ritos e iniciaciones ancestrales a otros que forman como sacerdotes también desde el calor y refugio de las montañas de los Andes. Si es que te inician en los Andes, a veces utilizan simplemente aguas, piscinas o estanques o montañas cercanas al lugar donde tú vives. Ellos buscan siempre obtener el poder acumulado en los lugares.
El Paco tiene sus raíces en las tradiciones curativas de las montañas de los Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, que durante cientos de años fueron mantenidas desde la época de los incas. Como ya he señalado, me formé también como Paco andino hace tiempo, mucho después de convertirme en guardián de los códigos, para entenderlos y poder enseñar a otros también estas artes curativas. Pero igual que como me ocurrió en los campos de la PNL, la hipnoterapia y el coaching, que tienen paradigmas erróneos sobre el ser humano, de debilidad y deficiencia, cuando practiqué las prácticas de los Pacos lo hice siempre desde el enfoque de un guardián de los 8 códigos de la vida, un jardinero de la vida que es completamente diferente, desde un nivel de conciencia superior y distinto. El camino del Paco, sacerdote andino, no es un camino para todos, es principalmente para personas que viven en los Andes y que están apegadas al pasado inca y que aman el ritual. Pero su gran defecto es que no hace avanzar a la persona a ningún nivel de conciencia superior y se basa principalmente en dogmas, igual que los sacerdotes de Occidente, y por tal razón lo considero extremadamente limitado desde esa perspectiva. Pero la formación de los guardianes de los códigos, por otro lado, es el camino para estos tiempos y para todo el mundo, para todos los ciudadanos del mundo, sin importar en qué país viva, aquellos que desean aumentar sus niveles de conciencia hasta donde le está permitido un ser humano, que es realmente increíble. El guardián de los códigos enseña los 8 códigos de vida, te enseña a ser un jardinero de la vida, te ayuda a cultivar tu jardín, te ayuda a tener un nuevo software mental que de inmediato te entrega un nivel de conciencia superior al resto de las personas y te permite liberar del tiempo circular dañino que arrastra y esclaviza a los demás. Te permite alcanzar a su vez éxito, salud, amor y felicidad. Más aún al avanzar por los 7 peldaños de la escalera de la conciencia, llegar a alcanzar niveles superhumanos con capacidades que ni siquiera puedes imaginar si no has llegado hasta allí. Tomaremos un descanso nuevamente por un instante y volveremos para completar toda esta información tan poderosa en unos instantes, así que quédate conmigo. In the Andes, there is an ancient tradition called the Path, which opens one up to ancient ways to align yourself with the right energy to help create what you desire. Now, for the first time, you can gain access to this ancient method with Dr. Rod Fuentes' course, 3 Secret Paths of the Andean Initiated and Enlightened, an online program that will guide you step by step. Find out more about this course at andysquantumjump.com. That's andysquantumjump.com. If you're looking for unique items at affordable prices, then you should try Dream Product. From apparel to beauty, from shoes to therapeutic relief products, visit HealthyLife.net's advertiser page and click on Dream Products, and maybe your dreams might just come into reality. You don't have to travel to the jungle or go on a retreat or spend years meditating to discover the magical meaning of your life. There's a faster way to take this step-by-step journey using the ancient wisdom of the Andes. Dr. Rod Fuentes' book, From Ayahuasca to Andean Gratitude, gives you quick methods and exercises to help change your energy to manifest a meaningful life. Get your copy of From Ayahuasca to Andean Gratitude by Dr. Rod Fuentes now at Amazon.com and let your journey begin. You have too little time to shop, so try Farm Fresh to You. They deliver organic food the way nature intended, delivered straight to your home or office, economically. Visit our web advertiser page and click on Farm Fresh to You now. How would you like to learn the advanced wisdom that is 20,000 years old for free? Well, now you can at andysquantumjump.com. Look under Courses and click on your personal energy bubble. You'll discover how to unleash your power to help improve your life in a way you may never have experienced or used before. Don't miss this opportunity to learn the 8 Andean Code, the 4 levels of consciousness, and more for free. Visit andysquantumjump.com and look for your personal energy bubble. You're listening to HealthyLife.net, the radio network that brings positive talk with positive change to make your world a little better. Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Quantum Jam, mi programa Quantum Jam, Salto Cuántico, en la radio Healthy Life de California y las retransmisiones al español en mi canal de YouTube y en Spotify. Este es el Dr. Rod Fuentes. Este es el último segmento de este programa donde he aclarado, porque mi tema ha sido ¿es la ayahuasca una buena solución? Rompiendo mitos de los cordilleras de los Andes. El guardián de los 8 códigos de la vida llama a su enseñanza el camino de los jardineros de la vida y también el camino
de la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. Pero a veces también le llama el camino del corazón. Esto último porque también se basa en la belleza, la sencillez, la compasión y los frutos que se obtienen mediante la comprensión y vivir los maravillosos 8 códigos de la vida. A diferencia de los sacerdotes andinos, el guardián de los 8 códigos alcanza rápidamente el 4º nivel de conciencia, pues los 8 códigos de la vida son una especie de software nuevo para el cerebro, como explico claramente en mi libro Papá Espiritual, Pobre Papá, con muchos ejemplos que he puesto allí. Así que los 8 códigos son un nuevo software para tu mente que le permite trabajar de una manera muy eficiente, mejorando la forma empobrecida de pensar de los occidentales, atrapados y envueltos en una burbuja cultural llena de paradigmas limitantes y barreras, como se describe con detalles en ese libro que lo escribí justamente para ese propósito, llamado El Papá Espiritual, Pobre Papá. Los 8 códigos te hacen despertar capacidades adormecidas y te conducen a un camino de éxito, amor, salud y felicidad, donde quiera que estés viviendo sobre este planeta. Cuando comienzas a pensar de esa manera, rápidamente llegas a alcanzar el 4º nivel de conciencia, cuando empiezas a adoptar los 8 códigos en tu mente. Algo casi imposible para un seguidor de Asociación Andino, algo que ni siquiera imagina, que está alineado con dogmas y tradiciones que también de alguna manera esclavizan la mente. Algunos de los guardianes de los códigos, que también fueron sacerdotes incas, pero en el lejano pasado, hace más de 500 años, que fueron muy pocos, igual que el día de hoy, hicieron una profecía sobre la enseñanza de los 8 códigos para el futuro en todo el mundo. La profecía fue: el cóndor, la tradición de los 8 códigos de la vida, y el águila, el conocimiento occidental, van a volar juntos. Y agregaron que cuando esto suceda estaremos viviendo en una nueva era, completamente diferente a la antigua y decadente que hemos conocido hasta ahora. La profecía para estos tiempos es que el cóndor y el águila volarán juntos, y eso es lo que llevará a la humanidad a una edad luminosa. Pero no confundas el cóndor con la tradición de los pacos, que mucha gente está tremendamente errada en eso. Eso no va a llevar a la nueva era. Eso es local. Lo que tiene este poder entonces es la combinación de los 8 códigos de la vida con la sabiduría y el conocimiento occidente. Eso es lo que producirá la verdadera magia para el cambio en la humanidad. Tal tarea no está en manos de los sacerdotes andinos opacos del Perú, Colombia, Ecuador o Chile. No pueden hacerlo, ellos no han expandido su conciencia. Mucho menos por los chamanes. El 4º nivel de conciencia es el catalizador del comienzo de la era del cóndor y el águila. El 4º nivel de conciencia permite al ser humano, de ahí para arriba, 5º, 6º, 7º, combinar sin contradicciones. Cuando alcanzas el 4º, inmediatamente puedes combinar sin contradicciones y sin confusión las tradiciones filosóficas o religiosas aparentemente diferentes. Vas a encontrar la esencia de ellas. Es una tarea imposible para quienes no han alcanzado este nivel y que viven bajo el dogma. Solo es posible para quien entiende y vive los 8 códigos de la vida. Por el bien de aquellos que están escuchando por primera vez acerca de estos 8 códigos de vida, que son muy misteriosos para ellos, los voy a resumir a continuación, como ya lo he hecho anteriormente. Pero puedes encontrar mucha más información y explicaciones interesantes, si es tu interés, en mi libro Papá Espiritual, Pobre Papá, en Amazon, donde además he incluido meditaciones diarias de los 8 códigos. Y a su vez también quiero aclarar que estos 8 códigos, cada uno de ellos da para escribir un tratado completo, un libro completo. A mí me llevó más de 40 años estudiarlos, practicarlos, meditarlos y entenderlos, y ahora poder enseñarlos. Los 8 códigos de la vida. El primer código, Kausai, dice: hay una energía subatómica en todas las cosas. Esa energía construye ladrillos de existencia y energía subatómica que sostienen, segundo a segundo, todo lo que vemos en el mundo físico. Estos se ponen en acción inmediatamente cuando pensamos o usamos nuestras mentes, sin ningún esfuerzo, de inmediato. Responden instantáneamente a tales pensamientos, y esto es lo que sostiene, crea o destruye, segundo a segundo, nuestro mundo físico y nuestro cuerpo físico. El segundo código, llamado Yashai, dice: todo lo que existe, Yashai significa sabiduría, ¿ya? Kausai significa existencia, el primero. El segundo, Yashai, sabiduría. Todo lo que existe, lo que vemos, oímos y sentimos, es información materializada
incluyéndonos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, órganos, todo. No solo los pensamientos son cosas, sino que también las cosas son pensamientos. Las ideas se materializan en el mundo físico mediante una especie de decantación gravitacional. Todo lo que vemos en el mundo físico es como sombras o símbolos proyectados por objetos, no los objetos en sí mismos, son los efectos, no las causas. El tercer código, llamado Munay, significa amor, pero un amor con voluntad. Dice, el amor es la llave mágica de la vida y el pegamento del universo que lo une todo. Sobre este código podríamos escribir varios libros, de cómo aplicarlo y cómo usarlo. Y por eso está la escalera de los 7 peldaños, donde se va estudiando y se va creciendo en los códigos. El cuarto se denomina Yankai, que significa trabajar en el mundo físico. Y dice, el mundo de las ideas se puede manipular y alterar también a partir de la materia densa, desde el nivel más concreto. Esto es como la parte ritualística que podría utilizar un guardián de los códigos. En esto se parece un poco a lo que hacen los pacos, que ellos aplican parte de este código, ¿ya? Porque utilizan muchos elementos físicos. Esta es la parte ritual, podríamos decir, de un guardián de los códigos. Pero muchas veces el guardián de los códigos ni siquiera utiliza un ritual. Utiliza cualquier objeto y muchas veces ni siquiera requiere una micha, para nada. Porque está por encima de todos los dogmas y de todos los rituales. Es un tema de la conciencia aumentada, que hace cosas que el que no la tiene no puede pensar que pueden hacerse. El quinto código se llama Anya, que significa dualidad. Y dice, la paridad complementaria se denomina Yanantin y está presente en todo. El pensamiento humano puede polarizar instantáneamente la energía de la existencia de las cosas y transformarla en energía saludable, fluida y constructiva llamada Sami, que en quechua significa néctar, o energía estancada, enferma, destructiva, Hushain, que significa maldición o pecado. El sexto código se llama Aini, que quiere decir reciprocidad sagrada, o valoración, gratitud, aprecio. Y dice, la apreciación genera siempre, o el aprecio, la valoración, la gratitud, porque tiene muchas aristas este código, genera siempre energías fluidas, saludables y constructivas en el ser humano, energía Sami, néctar, que le dan una vida sana y abundante. Pero por otro lado, el desprecio, la desvalorización, la depreciación, el juicio, la devaluación de otros seres, personas, cosas, uno mismo, crean energías siempre estancadas, enfermas y destructivas, de escasez y dolor, llamada Hushain, que significa maldición o pecado. El séptimo código se llama Causa y Pacha, significa el mundo de la energía viviente, y dice, todo lo que existe tiene conciencia y podemos establecer relaciones conscientes, mal llamadas mágicas, con ellas. Y el octavo código se llama Kamai, que significa materialización. Es el secreto de la materialización que solo se enseña a aquellos que recorren el camino del Kanshis Patañán o la escalera de los 7 peldaños de la conciencia. El maestro que me enseñó y me entrenó estos códigos de vida hace más de 40 años también me entregó estas palabras, me agregó estas palabras. A medida que comenzamos a comprender los 8 códigos de la vida, nuestra vida se convierte en un jardín fértil. Y este jardín, una vez estéril y seco, comenzará a florecer maravillosamente por el poder de la semilla de los 8 códigos y de los buenos pensamientos y deseos. Si todos hacemos esto y luego divulgamos al mundo entero esta visión, el planeta entero, hoy una tierra enferma, triste y estéril, será igualmente transformada en un jardín gigantesco, floreciente y hermoso. Les envío esta poderosa visión y este mensaje. Somos jardineros de nuestra vida. Y tu vida es un jardín mágico que cultivas y diseñas día a día. Y también me despido. Este es el Dr. Fuente, que voy a volver con más material interesante el próximo viernes a las 11 de la mañana en inglés en Estados Unidos, California, y los días domingos a las 7:30 de la tarde, mi retransmisión en español. Me despido con el deseo de que te mantengas bien y con el saludo de los guardianes de los códigos que dice que tu jardín florezca con las más hermosas flores. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuente's transformational Mishai method, please share it with others.
And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.